Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este lunes 19 de febrero del año 2024. Bueno, pues iniciamos este bloque de noticias nocturno con pues la triste noticia de que ha fallecido Carlos Ursúa a sus 68 años de edad, recordado por ser el primer secretario de Hacienda y Crédito Público del gobierno de López Obrador como presidente. Carlos Ursúa, aparentemente según una ficha informativa que ha comunicado el periódico El Financiero, habría tenido un accidente en su casa. Se habría golpeado la cabeza y fue hallado sobre una mancha hemática en su hogar. Carlos Ursúa, de 68 años de edad, como he comentado, fue el primer secretario de Hacienda y Crédito Público de López Obrador, pero rompió con él al conocer las políticas económicas que intentó imponer el presidente, las políticas sobre todo en la distribución de los impuestos de nuestros recursos públicos. También se opuso a muchos nombramientos, considerando que las personas que había seleccionado el presidente no eran competentes para desempeñar cargos de función pública en el Poder Ejecutivo. Bueno, pues descanse en paz Carlos Ursúa. Obviamente las autoridades van a investigar más acerca de cómo ocurrió su partida y estaremos, bueno, pues al pendiente sobre lo que pueda surgir por parte de el servicio médico forense. Vamos a comentar algo sobre las principales portadas de los periódicos del día de hoy. Sin lugar a dudas, este 19 de febrero sigue siendo la noticia principal, la mega manifestación por la defensa de la democracia en 120 ciudades, no solamente en el Zócalo de la Ciudad de México. Se estima que tuvo la participación de más de 700,000 personas en el Zócalo de la Ciudad de México, esto pese a las muchas estrategias del presidente López Obrador por dificultar el desarrollo de esta mega manifestación que ha sido denominada Marea Roja. Hoy la mayoría de los periódicos, me refiero a periódicos decentes que se mantienen cercanos o regularmente cercanos a los paradigmas de lo que debe de ser el periodismo, pues han destacado esta manifestación ciudadana, una manifestación ciudadana y apartidista, que le dicen al presidente que quieren elecciones libres, quieren elecciones que no estén cooptadas, que no estén intervenidas por el presidente en turno, que quieren que el voto sea libre e informado. Hay un reclamo no solamente para el presidente, sino también para los medios de comunicación, sobre que, bueno, pues en los últimos meses, años, se han dedicado a informar únicamente de las actividades de una candidata, la candidata oficialista, la candidata de López Obrador, la candidata israelí, Claudia Sheinbaum, y no se han detenido en informar las actividades de la candidata de oposición Xóchitl Gálvez, pues evidentemente se sospecha, se sabe que el presidente ha creado un cerco informativo pues a favor de Sheinbaum y muy contrario a Xóchitl Gálvez. Bueno, pues la mayoría de los periódicos, salvo una excepción, no tiene en la portada, no presentó en su portada la mega manifestación ciudadana. Es el caso del periódico La Jornada. Todo el mundo sabe que el periódico La Jornada es el medio de comunicación, el periódico más beneficiado con publicidad del Estado, que es un medio amarillista que oculta o solapa pues todo lo que no le gusta o todo lo que considera López Obrador que no le es conveniente.
Por eso aquí lo he llamado en más de una ocasión, que es el órgano oficial de propaganda de la tiranía del presidente López Obrador, porque la señora Carmen Lira es, para empezar, pues la comadre del presidente, y ha participado incluso en actos de corrupción de su hijo José Ramón López Beltrán, con la primera casa que se le encontró mala vida, la primera propiedad mala vida que se le encontró a su hijo. Entonces, bueno, pues comentarles que el periódico El Informador destacó: Marea Rosa inunda la ciudad para defender la democracia. Y en segundo lugar destacó lamentablemente otra masacre contra jóvenes. En una masacre acaban con la vida de 6 personas, 4 eran niños, esto en Tlaquepaque, Jalisco. Otro de los estados que es afectado por la presencia, por el desarrollo del crimen organizado. Vamos con otra portada. El periódico AM de Guanajuato. Marchan por voto libre en ciudades importantes de Guanajuato: Celaya, León, Irapuato, Salamanca, San Miguel, entre otras. Hay un fuerte respaldo por parte de la ciudadanía de decirle al presidente que deje de intervenir, que deje de manipular las elecciones, que deje de utilizar los medios del Estado y los recursos públicos para promocionar a Sheinbaum. Esto que atenta con ser evidentemente una elección de Estado, una imposición de Estado, como eran las viejas prácticas del partido hegemónico, en que el presidente designaba a su sucesor como si esto se tratara de un reinado, de una herencia. Es algo muy lamentable que pues López Obrador, quien decía ser el opositor a todo eso, es exactamente, no lo mismo, sino incluso peor en las malas prácticas de tratar de manipular las elecciones utilizando programas sociales, incluso amenazando a las personas de la tercera edad con que si no votarán por Sheinbaum perderían tales prestaciones o recursos del Estado mexicano, lo cual es una completa falsedad. En su portada, el periódico La Prensa destaca: Marcha por la democracia abarrotada. Sí, lo pone en letras rojas y en grande, pero lamentablemente toma la cifra falsa comunicada por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, que es morenista, es decir, obviamente no iba a reconocer que es una manifestación de miles de personas. Martí Batres minimizó la marcha diciendo que solamente asistieron 90,000, cuando todos los especialistas, cuando todos los observadores, incluso los medios de comunicación más reacios a desafiar al presidente, pues dicen que no, obviamente que fueron poco más de 700,000, poco más de 700,000 ciudadanos que se movilizaron por sus propios medios, que caminaron, que se presentaron pese a las dificultades que desplegó el presidente, pese a que el presidente cometió un acto ilegal de arrebatarles la bandera de México, nuestra bandera de México, que no es propiedad del presidente López Obrador. Yo creo que la bandera de México es ante todo un símbolo incluso contrario a López Obrador. ¿Por qué? Pues porque el presidente es masón. El presidente odia, aborrece el catolicismo, odia y aborrece nuestro origen nacional conservador, que por conservador me refiero a preservar nuestra identidad, nuestra cultura cristiana, europeo e indígena, por supuesto también. Eso es algo que el presidente desprecia profundamente por su origen masón, que como Benito Juárez, pues es una forma de pensar que es contraria a la nacionalidad mexicana. La bandera de México es totalmente contraria a López Obrador porque el blanco significa religión católica apostólica romana. Así la concibió el general Agustín de Iturbide, líder del ejército trigarante. El rojo representa la unidad nacional que López Obrador ha tratado de sustituir por el rojo comunista, que significa división, odio de clases.
Y el verde significa independencia, una independencia que el presidente ha tratado de arrebatarnos sometiéndonos a mafias extranjeras como el Foro de Sao Paulo. Hemos estado observando cómo la gente de Morena, los colaboradores, los operadores políticos de Morena, festejan la recepción de representantes de un partido pederasta, como es el caso de Podemos España, representado por Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero o Irene Montero, para tratar de pervertir el país, para tratar de atentar contra los niños, que es algo sagrado para nuestro país. López Obrador no tiene desprecio por los españoles, trayendo lo peor, la peor escoria de Europa, como también Ina Afinogenova, que es una propagandista al servicio de Pablo Iglesias, que hacen apología del abuso infantil, que promueven la legalización del abuso infantil. Pues esos son los personajes de los cuales se rodea el presidente López Obrador y prácticamente toda dictadura chavista, porque saben perfectamente que entre los ciudadanos mexicanos no encuentran respaldo. Nos es chocante lo que hace López Obrador y por eso tiene que traer extranjeros, extranjeros que odian nuestro país, extranjeros que solamente ven la forma de aprovecharse y saquear nuestro país, como es el caso de la israelita Claudia Sheinbaum. Gente que no tiene ningún sentimiento de pertenencia por nuestro país porque no comparten nuestra forma de pensar ni nuestra fe. Eso es lo que hemos visto, lo que hemos presenciado con López Obrador, trayendo a un español comunista, como es el caso de Paco Ignacio Taibo II, que ha tratado de falsificar nuestra historia, o traer a un sujeto como Abraham Mendieta, que sin oficio ni beneficio, sin ser absolutamente nada profesionalmente hablando, pues es un sujeto que se la vive acosándonos en redes sociales y comunicando su estilo tan particular de vida que lleva, ¿no? Infinidad de personajes. Hay que recordar también a un exterrorista de ETA, un sujeto que se hace llamar Catú Arconada Gómez, pues también es otro de esos personajes. La ETA es una organización terrorista del norte de España, una organización separatista que ha intentado cercenar la parte norte, las provincias vascongadas de España. Y así podemos encontrar muchos personajes corruptos, delincuentes, que incluso han llamado a matar mujeres y niños, como es el caso de este tal Catú Arconada, ligados al régimen de López Obrador, pero que también estuvieron fungiendo como una especie de apoyo inmoral en el caso de la dictadura de Cuba de Miguel Díaz-Canel, otras veces en la dictadura de Venezuela con Nicolás Maduro, y así tenemos un país que se llena de extranjeros, oportunistas, saqueadores, manipuladores, mentirosos, amenazantes, que quieren despojar al pueblo de México de lo que es nuestro, de nuestra identidad incluso. Por eso el hecho de que el presidente López Obrador arrebatara la bandera del asta bandera para que no fungiera el símbolo nacional de unión de todos los mexicanos contra su tiranía, y además que cerca el Palacio Nacional como si también le perteneciera a él, porque él está reclamando como que esa es su casa, esa es su residencia y que no la va a abandonar. Es un constante proceso de privatización de la vida pública en México. López Obrador desprecia profundamente la pluralidad, la amplia variedad de pensamientos políticos, opiniones, fe, pues la pluralidad que nos ha dado esta riqueza cultural y de debate. Él ha pretendido que México se convierta en el país de un solo hombre, y eso es lo que ha salido, lo que ha ocasionado que pues miles de ciudadanos marchen y otros miles también apoyen la marcha, porque a lo mejor algunos no pudieron asistir al Zócalo de la Ciudad de México, pero por supuesto que pensamos de la misma forma que aquellos que marcharon. Es necesario defender la democracia, ponerle límites al presidente, y ponerle límites al presidente se hace y se logra con los organismos constitucionalmente autónomos, defendiendo la Constitución, no votando por Morena, porque algo que se ha planteado y que no ha sido en ningún momento ha tratado de ocultarlo. Sheinbaum ha dicho claramente que su pretensión es tener la mayoría en ambas cámaras, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, para destruir la Constitución mexicana.
Y lo que pretenden con la destrucción de la Constitución mexicana, con estas elecciones amañadas que ciertamente están siendo manipuladas, que se está operando por los inservibles de la nación, por los agentes de compra de votos del presidente con nuestros recursos públicos, pues lo que él quiere hacer es tergiversar completamente, cambiarle el rostro, incluso pues el nombre a nuestro país, como ya ocurrió en otros países, como hizo el dictador indigenista acusado de abuso infantil Evo Morales, por ponerles un ejemplo, que con dinero de la cocaína trianguló a cómplices de López Obrador para financiar ese partido delincuente, ese partido que además fue financiado por el terrorismo de Irán, que es Podemos de Pablo Iglesias. Ese cobarde que me bloqueó hace poco por simplemente denunciar lo que es evidente. No tiene derecho Pablo Iglesias a burlarse del asesinato de más de 1,200 israelíes que fueron masacrados por el grupo terrorista Hamas. Con esa clase de delincuentes, con esa clase de enfermos, es con los que se relaciona, con los que emprende relaciones políticas el presidente López Obrador. Y después se atreve un sujeto, un vendido, un pagado, un alquilado como Álvaro Delgado Sin embargo, se atreve a decirle a Xóchitl Gálvez que ella es una vendepatrias por reunirse con los principales tanques de pensamiento de Estados Unidos, sobre todo considerando que Estados Unidos es el principal socio comercial de nuestro país, es ver por el futuro y el porvenir de nuestro país. En cambio, buscar aliarnos con gente que no nos da ningún beneficio, que no nos ayuda en absolutamente nada y que viene a robarnos, como es el caso de Cuba y Venezuela, pues es una cosa completamente distinta. Todas esas malas prácticas, las malas prácticas del presidente de ordenar que se despidiera a Carlos Loret de Mola del Canal 2 de Televisa, de perseguir a Paola Rojas, de perseguir a Ana Paula Ordorica por hacerle una pregunta inteligente a la narcocandidata Delfina Gómez en el Estado de México, que ahora se sabe está perfectamente ligada y en contubernio con Alfredo del Mazo. Alfredo del Mazo va a buscar una senaduría, va a buscar ser senador por el partido Morena. El líder, vamos a decir, el líder visible de la mafia del grupo Atlacomulco es Morena, la desgracia de México. Todas esas acciones, todas esas incoherencias, todas esas mentiras, es lo que ha cosechado el presidente. Que no se queje porque hoy abominó, hoy criminalizó, demonizó la marcha por la democracia. ¿Por qué? Pues porque al presidente no le gusta la democracia, evidentemente. El Sol de México destaca en su portada: Zócalo se tiñe de rosa por defender la democracia ante amenazas o ven amenazas del presidente. El Diario de Yucatán, el periódico que yo considero el mejor del país porque en la mayoría de sus portadas ha destacado los robos del presidente, como el clan, en que sus hijos se han robado más de 2 billones de pesos a través de prestanombres en el Tren Maya. Diario de Yucatán destaca: miles alzan la voz, exigen elecciones libres y sin corrupción al presidente López Obrador. En Mérida asistieron más de 3,000 pese a clima adverso. El periódico Reforma destaca: ciudadanos ven en reformas de Andrés Manuel López Obrador amenazas a la democracia. La Ciudad de México busca agua. Con agua programa perforar 3 pozos, y esto lo digo yo, que robarían el agua de los municipios del Estado de México cercanos a Zumpango. Es una amenaza lo que está pretendiendo López Obrador en su proceso ecocida. El periódico Milenio destaca en su portada, minimiza como en segundo lugar la marcha, hay que acordarnos de esta mala acción de Milenio, como la pone como en segundo lugar la marcha por la democracia, pero destaca otra cosa que no es menos importante, que es el hecho de que la Ciudad de México consume más de 93 millones de litros de agua diariamente y el sistema Cutzamala sí que se está secando porque las lluvias recientes no han sido suficientes para abastecerlo. El periódico La Jornada destaca, el periódico La Jornada oculta la marcha por la democracia. El periódico La Jornada oculta la marea rosa. El periódico La Jornada no quiere hablar de nada que pueda perjudicar la frágil tranquilidad, la piel finita del presidente.
Con más de 700,000 participantes, pues Diario La Jornada no vio nada, no vio la mega manifestación del fin de semana y prefiere hablarnos de la Franja de Gaza y el crimen que está, es cierto, está cometiendo el Estado de Israel en la Franja de Gaza, pero pues resulta ser que pues la jornada debería destacar: Sheinbaum calla los crímenes que comete su pueblo, porque Sheinbaum no es mexicana, Sheinbaum es israelí, y eso lo reconoció, busquen la portada, eso lo reconoció el The Jerusalem Post, el principal periódico del Estado de Israel. En el Estado de Israel, dicho sea de paso, los periódicos no pueden decir nada de lo que quieran, es una tiranía. Tienen que pedirle permiso y autorización al dictador Benjamín Netanyahu para publicar algo. Eso es a lo que aspira López Obrador. No se olviden que Benjamín Netanyahu hizo la masacre contra 1,200 israelíes el 7 de octubre precisamente para ocultar que ha emprendido una serie de reformas para tratar de destruir, para tratar de darle un golpe de Estado a la Suprema Corte del Estado de Israel y anular la división de poderes en ese país. Exactamente igual que López Obrador, es un autoritario, es un tirano, que no le gustan los contrapesos, que no le gusta la sociedad civil, y declarando un estado de guerra, una situación de emergencia, tuvo el pretexto ideal para reprimir las protestas israelíes en su contra, por sus muchos actos de corrupción. Entonces, bueno, pues el periódico La Jornada siempre viola un principio básico del periodismo, que es la cercanía, la localidad y la inmediatez. Nos quiere hablar de cosas siempre de Estados Unidos, nos quiere hablar de Gaza, nos quiere hablar de algún problema al otro lado del mundo en Corea. Esas son sus portadas, esos son los temas que priorizan. ¿Por qué? Porque ver lo que ocurre en el país golpea, perjudica al presidente. Y obviamente que el presidente López Obrador sigue la doctrina del otro López, de José López Portillo. No les pago para que me peguen, era lo que decía López Portillo, que fue, por cierto, amante de la difunta Sasha Montenegro. El periódico El Universal, el periódico más importante sin lugar a dudas en México, destaca en su portada: miles en todo el país exigen no destruir la democracia. Reitero, hay que explicar esto porque resulta ser que, conversando con algunas personas, me he dado cuenta que no comprenden qué es la marcha por la democracia, ¿sí? O sea, Sheinbaum representa la antidemocracia, representa la dictadura. Así lo definió perfectamente Víctor Trujillo, y también lo reconoció así el señor Roger Bartra, lo reconoció perfectamente así, los dos. Aquí no es votar entre la izquierda o la derecha, porque si se fijan, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum más o menos, o sea, en su discurso han dicho que pues reconocen derechos de LGBT, que reconocen que están en contra, valga la redundancia, de una militancia a lo mejor en contra del aborto directamente, que eso es algo que ha impuesto Morena, no el Partido Acción Nacional, no el partido opositor, que es el Partido Acción Nacional, el único que puedo contar. Encontramos que pues a lo mejor no se muestra opositora a lo que se denominan las infancias trans, pero en algo que sí difieren totalmente Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez es que una representa un sistema político de instituciones en que siguen existiendo los organismos constitucionalmente autónomos, en que siguen existiendo elecciones libres, es decir, que Morena, si lograra convencer a los votantes, pues a lo mejor podría seguir reteniendo cargos, y es muy distinto a un presidente y a una candidata que dice: voy a destruir los organismos constitucionalmente autónomos, voy a reprimir a los medios de comunicación, y que ya incluso Sheinbaum ya se siente presidente y ha estado ya incluso agrediendo, atacando a periodistas como Carlos Loret de Mola. Esa es la gran diferencia. Por eso lo que dijo Roger Bartra tiene mucho sentido. López Obrador no representa a la izquierda de ninguna forma. No representa nada de lo que decía en su discurso, que ese sí era de izquierda.
Lo mucho que decía López Obrador si era de izquierda, vamos a enviar el ejército a los cuarteles, se van a combatir las causas, se va a arreglar el país, va a haber un buen servicio de salud. Ahora es una burla cuando él dice que va a ser mejor que el sistema de salud de Dinamarca. Ha sido un completo mentiroso, no sigue las políticas de izquierda, es más, ni siquiera se podría decir que es un político que se ciña a una ideología social. Pues lo primero que hizo fue recortes a todo y despidos. Eso es un modelo neoliberal, vamos a decirlo. O es un modelo en el cual se busca adelgazar ciertas partes de ciertos servicios del Estado y por el contrario fortalecer un militarismo que hasta donde hemos entendido la izquierda latinoamericana siempre había sido antimilitarista. Por eso es que López Obrador no es en ningún sentido de izquierda, al menos una izquierda mexicana no lo es. No sé si una izquierda totalitaria o tecnocrática, a lo mejor se podría aceptar eso, porque esos promueven también la pobreza y la reducción poblacional, y sin lugar a dudas las masacres en todo el país sí que han reducido la población mexicana por mucho. Bueno, pues el Universal destaca eso, miles en todo el país exigen no destruir la democracia. Hay que explicar que se destruye la democracia si se vota por Morena porque ellos buscan tener la mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, supuestamente para ellos ser un poder constituyente y destruir toda la Constitución. Ahora, dicho sea de paso, soy licenciado en Derecho y tengo que hablar con mayor propiedad, no como lo hacen a lo mejor algunos medios de comunicación. En estricto sentido, López Obrador le ha hecho ya más de 67 reformas a la Constitución. Entonces, sí que está haciendo sí que hay un antes y un después de López Obrador. Y eso va a ser muy perjudicial para los años venideros. Ya lo verán que sí. Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer? Pues él quiere hacer un cambio radical de la Constitución, es decir, literalmente eliminar nuestra Constitución. Ya vimos sus intentos, por ejemplo, de eliminar el control de constitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiere que ya que los decretazos presidenciales no puedan ser analizados por la Suprema Corte y, en su caso, desechados si violan la Constitución. No quiere que exista el derecho de amparo. No quiere que los ciudadanos puedan quejarse u oponerse a actos o leyes que emite el gobierno que violentan derechos humanos, derechos individuales. Nótese entonces el perfil de violador, de represor, de torturador de los derechos humanos que es López Obrador y su candidata Claudia Sheinbaum, que es exactamente una copia, una calca, una fotografía de López Obrador. Bueno, pues vamos con otras notas breves. El partido del presidente dominicano, esto en República Dominicana, Luis Abinader, se declaró durante este domingo como el triunfador de los comicios municipales. El partido de este señor es el Partido Revolucionario Moderno. Promueve el aborto por 3 causales, es un partido LGBT, es un partido así como ultraprogresista, y que, bueno, pues se mantiene sobre el pueblo católico dominicano, mantiene torturando el pueblo católico dominicano. Hasta donde sabemos no es un buen presidente y de alguna forma se mantiene en el poder. Obviamente que probablemente exista algo incluso más radical. En Japón se compromete a apoyar tecnológicamente a Ucrania, país que sostiene una guerra contra Rusia. No se pronuncia directamente contra Rusia, pero se entiende que como que Japón siempre ha tenido divergencias o rivalidades contra ese país. Recordemos que en el siglo pasado el banquero sionista Jacob Schiff, el de la Cunan Loeb Company, de ese gran banco, pues era amigo del presidente, más bien un dictador, el emperador, y impulsó que hubiera conflictos, que hubiera guerras entre Japón y Rusia para precisamente debilitar el gobierno de los zares e imponer el comunismo.
Bajo pretextos de el cambio del clima, el cambio climático, aseguradoras en California, Estados Unidos, dejan sin cobertura o elevan sus costos en cuanto a seguros para autos, casas y negocios, porque dicen que van a haber más desastres naturales en el mundo y que por eso ya no van a cubrir al menos todos los gastos, al menos todos los daños de esa clase de desastres naturales. En Alemania, el Banco Central de Alemania, el Bundesbank, dice que avanza una recesión técnica en la economía alemana en el primer trimestre de este año 2024 y que esto podría impactar en toda la economía europea, que es una de las más importantes del mundo. La Comisión Europea abre una investigación contra la red social de vídeos TikTok, propiedad de ByteDance de China. Asegura que esta red social no cumple con las normas de transparencia y que estaría difundiendo contenidos nocivos. Previamente acusó de esto a la plataforma de redes sociales X, recientemente adquirida por Elon Musk, antes llamada Twitter. En Europa, pese a acusaciones de corrupción propia y también de su marido, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quiere presentarse para un segundo mandato. Cree que ella dio un discurso como muy aferrado, diciendo que ella está convencida de que ella debe de continuar en ese cargo. Y bueno, pues desconocemos el proceso en el cual se nombra, pero sí sabemos que ella pues ha sido realmente muy radical en sus posturas y que no es bien aceptada, no es bien querida en Europa. En México, enfureció el dictador López Obrador, calificó la Marcha Ciudadana por la Democracia o en defensa de la democracia como una manifestación de oligarcas. Por oligarcas entendemos pues una manifestación de una oligarquía. México no es una oligarquía, una oligarquía es el gobierno de pocos, de unos pocos. Y bueno, suponiendo que sea un concepto malo, pues esos pocos no serían los mejores del mundo, ¿verdad? Y si fueran los mejores del mundo, pues entonces una oligarquía podría ser buena, pero en este caso no. Bueno, para empezar, yo no creo que los oligarcas fueran 700,000 y que pese a las condiciones climáticas de extremo frío o calor, pues se fueran a manifestar, ¿no? Yo creo que dice que es una manifestación de oligarcas, personas que llegaban con su sombrero, que llegaron caminando, no llegaron en automóvil, que no llegaron como acarreados. Pues yo no creo que esas personas sean calificables para ser llamados oligarcas. Precisamente lo que vemos es una democracia. Un país que tiene gente a favor de López Obrador y gente que se da cuenta de que las políticas no convienen, las políticas de López Obrador. Entonces, no hay ninguna oligarquía. No hay ninguna oligarquía. Y además, Claudia Sheinbaum está totalmente fuera de sí, diciendo que la marcha fue de hipócritas. Esto lo dijo incluso ante el INE, que se supone que es el instituto que respalda las elecciones libres y democráticas, democracia, valga la redundancia. Los completos absurdos del presidente. O sea, el presidente está en contra de la democracia, no tiene ningún tapujo en decirlo. El dictador López Obrador es condenado en medios sociales por la ciudadanía por haberle arrebatado a los mexicanos la bandera de México, símbolo de unión nacional. Además, ordenar hacer ruido con las campanas mientras los manifestantes escuchaban un discurso a cargo de Lorenzo Córdoba, expresidente del INE. Mientras pues los ciudadanos exigen elecciones libres, piso parejo para las candidatas, y que no se ingrese dinero de la mafia a los partidos ni a las campañas electorales, como se ha denunciado que realizó, que esa es la forma en la que se patrocinaba, que se financiaba López Obrador en 2006, financiado por el Cártel Los Zetas y por el Cártel de Sinaloa, sobre todo. Bueno, pues en otra información acusan al gobierno de Rusia, al gobierno de Vladimir Putin, de estarse negando a entregar el cuerpo del difunto opositor ruso
Alexei Navalny, quien fue detenido y enviado a prisión, acusado por el gobierno ruso de financiar organizaciones extremistas. La familia de Navalny dice que el gobierno de Putin no quiere entregar el cuerpo porque quieren evitar que sea analizado por un forense, ya que probablemente su muerte se debe a que fue envenenado. Los familiares indican que el plazo señalado, que están tardando para entregar el cuerpo, es porque el gobierno de Putin espera que este veneno desaparezca del cuerpo de Alexei Navalny o que al menos no sea perceptible para el servicio médico forense. Dicen que, bueno, esto no es un mito, que pues los agentes del KGB tenían venenos muy efectivos, que incluso un microdardo puede matar a una persona en pocos segundos. Esto que también seguramente tendrá esta tecnología utilizada por servicios de terror que dicen que son fatales, como el Mossad del Estado de Israel. El Estado de Israel podría declarar persona non grata al dictador socialista Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil. Esto después de que el presidente de Brasil comparara las acciones militares israelíes en la Franja de Gaza con la Alemania nazi. Lula da Silva dice que pues lo que está haciendo el Estado de Israel con los gazatíes es nacionalsocialismo, que es hitleriano. El socialista al parecer busca ganar popularidad con esta clase de declaraciones, toda vez que pues Luis Ignacio Lula da Silva no tiene una forma de interferir o de ejercer poder contra el Estado de Israel, ni tampoco es su voluntad hacerlo. Hay que recordar que su principal delfín, su principal aliada, la señora Dilma Rousseff, que estuvo involucrada en sus robos en la petrolera de ese país, pues es también una señora israelí. Y que si algo ha favorecido a Luis Ignacio Lula da Silva, pues ha sido sus acuerdos con la mafia israelí. Entonces, no podemos decir que sea sincero Luis Ignacio Lula da Silva. Además, antes que eso, debemos de recordar que el bloque chavista, el bloque castrochavista, no habla en favor del pueblo palestino, no habla de las mujeres y niños, no habla en favor tampoco propiamente de los cristianos que también hay en la Franja de Gaza, sino que Luis Ignacio Lula da Silva habla únicamente a favor del grupo extremista Hamás y de Hezbollah, los cuales consideran sus aliados en la revolución internacional. Pues eso es lo que podemos razonar, ¿no? En el caso de Luis Ignacio Lula da Silva, que no es ningún outsider, no es ningún político fuera del sistema hegemónico que nos tortura. Sabemos perfectamente que Lula da Silva fue apoyado por la agencia de las tres letras y la CIA, y que fue apoyado por Biden y por muchos políticos que en teoría se supone que no deberían de apoyarlo por esta clase de posturas, pero vemos que a ellos como que no les interesa, en tanto Lula da Silva se convierte en una fuerza destructora, en una fuerza económica que fortalece el bloque chavista, el bloque del terror, que actualmente está conformado por el presidente de Colombia, Petro, por López Obrador, por Maduro en Venezuela, por Daniel Ortega, que persigue a la Iglesia Católica en Nicaragua, por Evo Morales en Bolivia, por los narcos estos de Podemos en España, y una larga lista de personalidades que atentan contra la seguridad de todos, porque yo me lo tomo de esta forma. Muchas veces la derecha la derecha o los conservadores se han caracterizado por no prestar atención a lo que ocurre en otros países. Y creo que hoy más que nunca debemos de estar todos unidos contra esta mafia que ni siquiera pues digna de ser llamada de izquierda. Es una mafia globalista que nos está perjudicando a todos, a la que pertenece también Lula. Yo no veo que Lula vaya a hacer algo realmente contundente para pues salvar vidas en Gaza, que en efecto el Estado de Israel está cometiendo crímenes contra la humanidad, contra la población gazatí, sin que ellos tengan el respaldo de nadie. Israel tiene el respaldo de Estados Unidos, y quien le dice que no a Estados Unidos, pues no hay quien pueda. Precisamente, y ampliando este tema, se anunció este día lunes 19 de febrero que la Corte Internacional de Justicia, la CIJ,
abre una sesión extraordinaria importante para analizar la legalidad de la ocupación israelí sobre Palestina, esta ocupación que comenzó desde mayo de 1948, ya cumple 76 años. Israel dijo que el debate es ilegítimo. Israel rechazó que la Corte Internacional de Justicia esté analizando este caso. Y pues bueno, los que están promoviendo este caso acusan que en los últimos 76 años el Estado de Israel se ha dedicado a violar los derechos humanos del pueblo palestino, como la invasión de su territorio, despojos, así como también negarles el acceso a cosas básicas como el agua potable, que al parecer es escasa en Israel. Todo esto es de lo que se le acusa al Estado de Israel. Recuérdese que nosotros esperábamos un fallo histórico después de que el gobierno de Sudáfrica acusó al Estado de Israel de crímenes en Gaza, pero pues finalmente dicha corte terminó señalando o conminando al Estado de Israel a que evitara el genocidio y las posiciones extremistas antipalestinas, pero pues esto no tiene como tal una acción vinculante más allá de lo mal que está quedando el Estado de Israel a nivel moral ante los ojos del mundo. Está quedando muy mal, o sea, incluso un progresista como Biden, un sionista como Biden, ha tenido que reconocer que Israel se está quedando solo, pero pues a Israel como que siempre ha sido muy de estar solo y contra el mundo, y resulta ser que como que no le interesa la opinión de los demás pueblos, de los representantes de Estado, no le importa las quejas de la Organización de las Naciones Unidas. El mismo Estado de Israel ha acusado de terrorismo a la misma ONU, desprestigia al Tribunal de la Haya, al Tribunal de Derechos Humanos de la Haya. El Estado de Israel dijo que era antisemita. Entonces pues no vemos que el Estado de Israel vaya a disminuir su brutalidad contra poblaciones civiles. Pues está utilizando aviones de combate estadounidenses de última generación contra una población civil. Está utilizando todo el armamento de Estados Unidos, tanques también contra poblaciones civiles. Han dejado de funcionar la mayoría de los hospitales en la Franja de Gaza. No hay electricidad, no hay agua, no hay comida. El paso de ayuda humanitaria es mínimo. Entonces es muy alarmante lo que está ocurriendo con el Estado de Israel, y nosotros solamente podemos comunicarlo, o sea, comunicarlo y llamar a que se detenga esto, porque esto verdaderamente está haciendo mucho mal, está creándonos como generación una muy mala fama si no nos oponemos a los abusos del Estado de Israel. En la Franja de Gaza, bueno, pues han ocurrido otra vez encarnizados ataques del Estado de Israel, también enfrentamientos por parte de las desesperadas fuerzas terroristas del Hamas en la Franja de Gaza. Esto obviamente que perjudica a la población civil de la Franja de Gaza, y están en las vísperas de una fiesta islámica que se llama el Ramadán. Y bueno, pues el Estado de Israel les ha puesto como un ultimátum que si no liberan a todos los rehenes israelíes para el 10 de marzo, pues las fuerzas, el ejército del Estado de Israel atacarán sin piedad lo que es el paso de Rafah. En Rusia, la viuda de Alexei Navalny, líder opositor ruso, declaró lo siguiente, cita textual: Putin mató a mi marido, fue lo que dijo la señora, quien reclama que se le entregue de inmediato el cuerpo de su marido, con miras obviamente a que se le practique una autopsia de ley para determinar cuáles fueron las causas de su muerte, ya que se sospecha que el gobierno ruso no ha aclarado este punto. En Rusia han habido algunas manifestaciones en respaldo a Alexei Navalny de una parte de la población que es opositora a Vladimir Putin, y se estima, según organizaciones de derechos humanos, que es pues también un tanto cuestionable si es fiable o no, porque hay en curso una guerra, y dicen que habría más de 400,000 detenidos en Rusia por protestar, pues no protestar, sino asistir a una serie de homenajes a memoria de Alexei Navalny, quien antes de morir grabó un documental en el que dijo: si me matan, no se rindan.
Pues no sabemos qué tanto impacto o qué tanta movilización tenga esto dentro de Rusia, ni las consecuencias que pueda tener. El hecho es que, bueno, pues hay un sector de la población rusa que obviamente no apoya a Vladimir Putin y hay una fuerza movilizándose. En Ensenada, Baja California, mataron a un policía e hirieron a otro de múltiples disparos. Esto pues son los enfrentamientos de la delincuencia contra las fuerzas del orden en México. El presidente López Obrador, además de calificar de oligarcas a los manifestantes de la Manifestación Ciudadana por la Democracia, también los considera como tenaces violadores de las leyes. El presidente es el que dijo: no me vengan con que la ley es la ley. El presidente viola sus propias leyes de que no se le condonan impuestos para beneficiar a Epigmenio Ibarra. El presidente viola las leyes anticorrupción para favorecer a sus hijos con contratos, entonces, o a los amigos de sus hijos como Amílcar Olán o David Asaf, alias El Gallo. Entonces, no ha detenido tampoco a sus hermanos, Pío López Obrador ni Jesús Martín. Entonces, pues no, el presidente es el que realmente se la ha vivido violando las leyes. 5 años de campaña electoral ilegal de su candidata Sheinbaum, otra vez violó las leyes electorales, y el INE y el Tribunal Electoral, pues miren, ni siquiera quieren investigar las extorsiones que ha exigido Sheinbaum a las liquidaciones de los trabajadores de Notimex, como denunció San Juana Martínez. No se nos olvida ni se nos va a olvidar esta traición de Guadalupe Tadei y de los actuales ministros del Tribunal Electoral, porque no están cumpliendo adecuadamente con su trabajo, y eso hace que se ponga en duda pues que existan elecciones libres, si existen elecciones libres. Una balacera entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional, esto es dudoso porque pues es un comunicado oficial, deja por lo menos 12 criminales muertos en el estado de Tamaulipas, gobernado por el partido Morena. Se incrementa la violencia. Por cierto, que el gobernador de aquel estado, Américo Villarreal, es acusado de haber financiado su campaña con dinero del huachicol. El asunto del rey del huachicol, Sergio Carmona, no está terminado. Sergio Carmona, que fue asesinado, por cierto, pero toda su familia ha ocupado puestos muy importantes, incluso en las aduanas con Estados Unidos. Masacre en San Pedro Tlaquepaque. Asesinan 7 personas. 4 eran menores de edad. Todos mostraban impactos por arma de fuego. El estado de Guerrero sigue bajo el control del crimen organizado. El presidente López Obrador no ha garantizado la seguridad de los ciudadanos ni interviene contundentemente para limitar la acción de estos grupos delictivos, de entre los que destacan el grupo criminal Los Ardillos. El líder de los Ardillos, Celso Ortega, acusó directamente al presidente López Obrador de recibir dinero del cártel Los Zetas, que pagó su campaña. Precisamente relacionado con esto, la Fiscalía General de la República, dirigida por Alejandro Gertz Manero, yo creo que el licenciado en Derecho más corrupto y mal hablado del país, pues al servicio de López Obrador, porque no es un fiscal independiente, pide al narcotraficante Celso Ortega que se presente ante la Fiscalía, sí, como no, y que les exponga de qué pruebas tienen su poder para acreditar los pagos en efectivo, porque López Obrador es el rey del cash, como dijo Elena Chávez, que no deja pues evidencia, ¿verdad? Son pagos en efectivo que no se pueden fiscalizar. ¿Qué evidencia puede dejar eso? Basta el testimonio del narcotraficante, como bastaron los testimonios de narcotraficantes para ingresar a prisión a Genaro García Luna. Vamos con otra nota. La candidata presidencial Xóchitl Gálvez del Partido Acción Nacional celebró la mega manifestación ciudadana por la democracia, sin acarreados, sin partidismos, una manifestación plural, una manifestación de lo que se compone nuestro país, no solamente de un sector. La manifestación tuvo como objetivo llamar a poner límites al autoritarismo del presidente López Obrador. Bueno, pues ya simplemente comentarles que durante el fin de semana
una filtración de Guacamayas confirmó que el priista Alfredo del Mazo, del grupo Atlacomulco, confirmó que se integra al partido Morena y que buscará ser candidato a senador de la República por dicho partido. Esto lo había anunciado previamente Germán Martínez. Marea Rosa repleto Zócalo de la Ciudad de México, mega manifestación ciudadana para exigirle al presidente que no haga fraude electoral y que deje de corromper las instituciones democráticas a favor de Sheinbaum. Bueno amigos, pues esto es todo por el momento. Les invito a que sigan pendientes. A ver, un momento. Nos falta algo, perdón. Sí, bueno, lo que faltaba por comentar, yo me quiero ir. En la portada del periódico El Universal también aparece: juicios laborales ahogan a Pemex. La petrolera apenas ha resuelto 3.8% de los casos iniciados desde el año 2017. O sea, estamos hablando de trabajadores que han sido maltratados también por la empresa productiva del Estado. Destaca también declaraciones de López Obrador: todos los que fueron a la marcha, supongo, sobre todo los intelectuales alcahuetes, dice, se quedaron callados en los fraudes de 2006 y 2012. El presidente nunca ha logrado acreditar que esos hayan sido fraudes, por lo cual pues sigue dañando la integridad electoral. Y si hubo fraude supuestamente en esos años, hubiera podido haber uno en 2018, tampoco sería válido su triunfo. Si ataca a las instituciones con las cuales él llegó a la presidencia, pues entonces nosotros también diremos que fue fraude el 2018. Y a ver quién pierde más. Sheinbaum oficializa su candidatura y adelanta un plan de 15 puntos que son exactamente los mismos ideológicos de López Obrador. Oigan, algo bien importante, porque pues el señor acaba de fallecer, según un comunicado de prensa, ¿verdad? El primer secretario de Hacienda de López Obrador, el señor Carlos Ursúa, escribió una columna de opinión para el periódico El Universal. Dice: entre los proyectos que palomeó, es decir, que aprobó López Obrador al iniciar su sexenio, nunca se contempló que el gobierno invirtiera en materia significativa para mejorar el sistema hídrico del país. Esa fue la última columna de opinión que escribió Carlos Ursúa, criticando que López Obrador nunca destinó dinero para que tengamos agua potable, para que no moramos de sed, para que no muéramos de sed. Esa es la última columna, eso es lo que nos deja Carlos Ursúa, quien fue encontrado sin vida. Dicen que se cayó en su casa y que lamentablemente se habría desnucado. Dicen que fue una mancha hemática, entendemos pues una gran mancha de sangre en la que fue encontrado el señor Ursúa. Pues fue la última columna de opinión, se publicó este día en que lamentablemente también se nos informa de su partida, de su fallecimiento. Otra de las cosas que destaca el periódico El Universal: advierte en retroceso de 20 años y desaparece Mejoredú. Expertos relacionan mala operación de la institución con el control del gobierno. Bueno, ahí tenemos eso. También el periódico Excelsior, qué vergüenza, ¿eh? Peor que La Jornada. ¿Saben qué destaca en su portada? Sheinbaum se registra para la presidencia. Sí pone la imagen de la mega manifestación, pero es que eso no es para destacarse. O sea, ya se sabía perfectamente que eso iba a ser. Masacre a 6 jóvenes. Yo tengo el dato de que eso eran 7 en Jalisco, en Tlaquepaque. Otra de las cosas que destacó Milenio: Marcha por la Democracia se extiende a 114 ciudades. Lidera Guanajuato en robo de autopartes. Abate Ejército 12 delincuentes en Tamaulipas. Reforma destaca: ven en reformas de AMLO amenaza a la democracia. Catean la Fiscalía General de la República y Marina torres habitacionales
acusan probablemente de un abuso de autoridad. El periódico El Financiero sí destaca la marcha, llenan el Zócalo en defensa del voto libre y la democracia. En Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos amenaza con imponer aranceles impuestos al acero mexicano y al aluminio. Preocupa a la USTR incremento en importaciones de producto mexicano. Otros dicen, es completamente falso que nuestro país sea un puente de triangulación de productos de acero chinos a Estados Unidos. Porque dicen que que somos una especie como de revendedores de productos chinos y que todo ese dinero se lo está llevando China, que es que Estados Unidos ve como su principal rival. El periódico El Economista igualmente destaca eso del comercio de acero y aluminio. Destaca pues la mega manifestación. Apoyos a Pemex equivalen al presupuesto de 2 secretarías. Son más de 313,500 millones de pesos de apoyos fiscales a Pemex, que en realidad no son como tal apoyos, sino que simplemente se suspende las aportaciones que hace a los gastos de la Federación. Amigos, esto es todo por el momento. Les invito a estar al pendiente de mi canal. Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima. Hasta otra emisión. Recuérdese que pueden ver todas estas noticias, todos estos programas en 3 plataformas: en Dailymotion, en YouTube y en Rumble. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.